Este componente que vamos a implementar a continuación es el componente tablas. El componente tablas también lo vamos a hacer o a referenciar desde el componente main de nuestro proyecto. Ya si ustedes lo están trabajando aparte, ustedes lo pueden implementar o importar desde el componente que ustedes deseen. Eh, para ello, para ver cómo vamos a importarlo, cuáles son las propiedades, los métodos, nos ubicamos aquí en el componente, en la carpeta tablas que ya habíamos copiado y vamos a buscar entonces en el contenedor tabla. El contenedor tabla es la guía que me indica cómo es que debo yo importar ese componente. Entonces, lo primero que es importar el componente y después el JSON o la información que alimenta a esa tabla. Entonces, lo primero es que vamos a importar el componente tabla. Vamos a import tabla desde buscamos la carpeta tabla y el script tabla. Eso es lo primero que hay que hacer. Y lo otro es buscar el JSON que alimenta esa tabla. Ya nosotros en el video 1, igual, yo les había dicho dónde copiar esos JSON que están aquí en la carpeta data o data. Y el que vamos a utilizar para la tabla se va a llamar recursos. Ese es el JSON que vamos a trabajar o vamos a consumir. Eh, el- Esta información, recursos, tiene el nombre, tiene un nivel, digamos que son una cantidad de una serie de recursos, recursos educativos, orientados a diferentes niveles de la escuela. Digamos, primero, estos son los tags, que eso después lo vamos a utilizar para el buscador. Entonces, eh, tenemos tabla y tenemos ok, vamos a hacer entonces el import como recursos de, aquí estaríamos subiendo dos niveles de recursos. Ujú. Y vamos a ver entonces cuáles son las configuraciones que tiene esa tabla, ese componente. El componente tabla tiene básicamente, digamos, como eh, tiene una configuración y dos métodos. Eso lo vamos a poder copiar. Vamos a copiarlo así, la configuración con sus dos métodos en main. Y eso podríamos especificarlo tal vez aquí afuera, afuera aquí de la función, porque no vamos a necesitarlo para modificar estados ni nada por el estilo. Entonces esto lo estaríamos metiendo aquí, abajo de la configuración que hicimos anteriormente del calendario. Y, ok, bueno, de la tarjeta, perdón. Entonces aquí estaríamos con la configuración de la tabla. Es a partir de aquí, en la configuración de la tabla y estos dos métodos. Y vamos entonces a buscar aquí en el switch, en los casos, en las cargar vistas, ya para en lugar de renderizar un título, ya estar renderizando ya el componente tabla. Y el tabla eh, es todo esto. Es el componente con sus props. Lo estaríamos pasando aquí, sustituyendo por este H1. Ujú, vamos a ponerlo un poquito más bonito. Ujú. Y básicamente, solamente lo único que hay que hacer es cambiar una propiedad de la propiedad array. Porque ya el obtener ID, ya ese ya es un método que teníamos ahí arriba. La propiedad del ítem, también ya ese es un método que ya tenemos aquí arriba, que ya copiamos. La configuración de la tabla, que vamos a dejarla así por el momento. Y el array, que de momento no es array. Para nuestro caso se va a llamar recursos. Ujú.
así se va a llamar y ya tenemos montado nuestra tabla. Vamos a ver cómo nos queda, cómo nos ha quedado. Abrimos aquí y ahí ya está la tabla. Ya está la tabla ya renderizando aquí los recursos. Si yo, por ejemplo, en ver, por ejemplo en este de segundo, lo primo, me va a tirar todo el objeto, todas las propiedades de ese objeto o el registro, ¿verdad? Y el ID en eliminar, o sea, básicamente lo recupero para ya poder enviarlo, por ejemplo, a un servidor para indicarle que tiene que eliminar ese registro con ese ID, por ejemplo. Ujú. Ya tenemos entonces la tabla. Ahora vamos a ver la configuración de ese componente. La configuración, vamos a buscar en configuración tabla. Aquí lo tenemos, configuración tabla. Ok, dice alterna. Alterna es es simplemente un estilo. Vean que aquí está parejo. Están todos los colores planos. En el caso en que yo especifique aquí, por ejemplo, en true, vamos a ver, noten que aquí, vamos a volverla otra vez a cargar, noten que aquí, si se logra visualizar, hay unas filas más oscuras que otras. Todo eso son clases Bootstrap, todo eso lo está trabajando mediante Bootstrap. Y si por ejemplo no me gusta que sea oscura, yo la prefiero clara, entonces voy a establecer aquí como la propiedad falsa y el valor falso de esa propiedad. Ops, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Oscura sería falso. Vamos a ver, voy a volver otra vez a cargar nuevamente o si no, debe haber que hacer algún error ahí en el componente. Ah, bueno, ahí está cargando. Bueno, ahí ya cargó entonces en claro. Ujú. Y bueno, vamos a ver qué otra configuración tiene aquí. Ok, el índice. El índice lo que muestra es una columna. Voy a ponerlo en true para poder visualizarlo. Vamos a ver aquí. Lo que muestra es un índice o el orden en la que presentan aquí los componentes, los registros, perdón. Bueno, eso es como las configuraciones básicas de la tabla. Más adelante podríamos implementar otra configuración para que muestre los registros en forma inversa, en un orden descendente. Eh, pero eso sería ya otra configuración que podría tener el componente. Para estas configuraciones, estas propiedades son muy importantes tomarlas en cuenta. El encabezado lo que indica es el nombre del título que debe ir en esa primera fila, aquí. Por ejemplo, digamos que en nombre en vez de nivel, digamos yo voy a definir grado. Vamos a ver. Entonces, ahí no está. Ok, aquí está, está tirando grado. Entonces, esa primera configuración es para los encabezados. Estos sí, encabezados sí se mantienen, esto no se puede configurar. Habría que entrar directamente al componente para modificarlos. Entonces tenemos el encabezado, que es con esta propiedad de encabezado. Voy a volver otra vez a nivel. Ahora, estos campos Estos campos lo que le indica a la tabla es cómo se llaman las tablas del JSON. Por ejemplo, en particular, ya viene uno que se llama nombre, otro que se llama nivel y otro que se llama responsable. Digamos que yo no quiero implementar o renderizar responsables, sino que sean tags, por ejemplo. Entonces, aquí, en uno de estos, en lugar de responsable, simplemente yo voy a escribir tags, porque entonces él ya va a saber cuál es el campo, el nombre del campo que va a desplegar en la tabla. Entonces, vamos a ver si así funciona. Ok.
Bueno, ya aquí no sería responsable, por ejemplo, sino que entonces sería el encabezado. Voy a cambiarlo a, digamos, etiquetas. Y voy a actualizar aquí. Entonces, así de fácil es como nosotros determinamos cuál es el campo de ese JSON que queremos mostrar. Incluso si necesitamos más campos, aquí podemos agregarlo en este arreglo, ¿verdad? Ponemos coma y el nombre del campo. Pero eso sí tiene que estar equivalente con los nombres de los encabezados. Si hay 3 encabezados, tiene que haber 3 campos. Si yo elimino, por ejemplo, o cambio un nombre, uno que no sea, por ejemplo, digamos en recursos, ya sabemos que hay un campo que se llama nombre. Pero si yo por equivocación agrego una S de más, ya él no sabe dónde buscarlo. Él no encuentra el campo nombres. Entonces aquí lo que se va a hacer es que se va a ver, bueno, de hecho no se está viendo aquí esta información. Entonces esto es para el componente tabla. Eso sería, digamos, básicamente la configuración, el arreglo, y también el obtener ya el ID, el ítem o el objeto como tal. Si yo oprimo cualquiera de estos, ya obtengo ya el valor de ese objeto. Para esto después, pues trabajarlo ya a mi criterio. Igual el ID, ya para eliminar. Bueno, eso es todo por el momento con respecto al componente tabla. Muchas gracias.